para el país y para el mundo entero en realidad. Mañana es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y de eso sabemos en la República Argentina después de haber atravesado la última dictadura cívico-eclesiástica militar, que pasamos los momentos más oscuros y más sangrientos de la República Argentina. Se van a estar realizando una serie de actividades. Para charlar un poco de esto tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire a Ana González Villar. Ella es de Hijos La Plata. Las redes son Hijos LP en Twitter y en Instagram y en Facebook Hijos y h.i.j.o.s La Plata. Tiene que ver con la presentación de un libro que se va a estar realizando en el día de ayer, te repito, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Hola Ana, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida. Vero Sarasola es mi nombre. Hola Vero, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte. No, gracias a vos. Nosotros nos parece siempre muy importante difundir todo este tipo de actividades, porque lo que hay que seguir teniendo y seguir reclamando es memoria, verdad y justicia. Contame qué se va a estar realizando en el día de mañana. Bueno, mañana nosotros 5:30 en el salón de la Cámara de Diputados, que es en 53, 8 y 9, nos invitaron a presentar nuestro libro, que se llama Ahora Siempre. Es un libro que recopila más de 50 relatos contados de diferente manera. Algunos son poesías, otros cuentos, todos obviamente parte de los testimonios, pero contados de modos distintos. Es un trabajo que venimos haciendo colectivamente hace mucho tiempo, que lo pudimos concretar más en pandemia, aunque parezca mentira, ¿no? Por Zoom, muchas reuniones, y bueno, y nació este libro que para nosotros es una maravilla, porque nace en un momento muy difícil también de la historia de nuestro país y de la historia de la democracia, ¿no? Absolutamente. Y el libro tiene aparte los prólogos de María Teresa Andrueto, que es una escritora que, bueno, vive en Córdoba, adorable, y de Leopoldo Brizuela, que es un escritor de La Plata, ya fallecido, que él había dejado un prólogo escrito porque, bueno, había dado un taller de escritura en los 90 para hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas que de alguna manera, y de muertos, ¿no?, durante la dictadura, que de alguna manera era el sueño de que de alguna vez hagamos el libro, y bueno, ahora ese sueño se concretó. Y bueno, lo vamos a estar presentando y también reflexionando sobre este día que nos toca vivir mañana, tan particular como decías vos en la presentación para nuestra historia. No, y sobre todo para nosotros, bueno, para mí, que soy quien conduzco este espacio, que las autoridades me han concedido el privilegio de hacer estas 2 horas de aire, les dije, bueno, mi línea editorial es esta, todo lo que tenga que ver con derechos humanos siempre va a tener un lugar preponderante. Quienes tenemos más de 40, tenemos algún amigo, amiga, conocido, conocida, hijo de desaparecidos o desaparecidas, o que haya sido exiliado o criado en otro país. Entonces nos parece que seguir reivindicando esta lucha de memoria, verdad y justicia, sobre todo para las generaciones nuevas, ¿no? Las generaciones que no pasaron, no atravesaron por... yo nací en el 75 y en Olavarría, con una realidad completamente diferente, pero hay que seguir machacando para que, yo siempre le digo a mi hija, hay que conocer el pasado para entender el presente y no repetir esas atrocidades en el futuro. Me parece que es lo más importante. Sí, totalmente. Mirá, nosotros nacimos a mediados de los 90, en un momento donde ya éramos algunos adolescentes, otros un poco más grandes, y nos juntamos en un momento, si bien las madres y las abuelas ya habían empezado a hacer ese camino que nos guió, nos juntamos en un momento también muy difícil de la Argentina, que en algunas cosas se parece al momento que estamos viviendo, sobre todo en lo discursivo, ¿no? Peligroso lo discursivo que está pasando. En ese momento estaban las leyes de impunidad, que son las que dejaron libres
a los que fueron responsables del terrorismo de Estado. Los militares se paseaban libremente por los medios de comunicación y ya estábamos cumpliendo 20 años de democracia, por lo tanto, por ahí los jóvenes no saben todo lo que nos costó la democracia y cómo pudimos luchar para que el Estado reconozca y toma este discurso que tiene que ver con que fue un genocidio y fue terrorismo de Estado. En Pero ese momento, también, Ana, perdóname que te corte, pero también sí, yo creo, permitime la ingenuidad, ¿no? Y echar un manto de esperanza. Cuando tuvimos que salir todos a la calle a marchar para repudiar el 2 por totalmente. 1, salimos Sí. todos y todas y se pudo volver atrás. Es unirnos como sociedad para seguir defendiendo los derechos que son de todas y todos y que los Sí. genocidas cumplan donde tienen que cumplir, que es en la cárcel. Sí, pero aparte, a ver, sobre todo creo que cada etapa histórica te revela un desafío, ¿no? Si bien cuando el Estado reconoce este genocidio, como te decía, nuestro desafío fue que se puedan anular las leyes de obediencia debida de punto final y poder declarar en los juicios después de años. Claro. Y no todos y todas tuvimos juicios, pero los que fuimos a declarar y buscamos las pruebas y los datos y salimos a decir lo que habíamos vivido, fuimos las víctimas. Y muchas de las personas, madres, abuelas nuestras que nos criaron, no pudieron llegar a ver esa justicia. Claro. Esto también son datos que por ahí, para los que conocen más de derechos humanos, es una obviedad, pero para un montón de personas, y sobre todo de jóvenes, que las escuelas a veces depende de la voluntad de los docentes hablar de lo que nos pasó, Sí que es algo muy debería, a importante. mi criterio, debería ser parte de la currícula obligatoria este tema. Por supuesto, porque, a ver, cuando uno hoy escucha discursos que el futuro se plantea que solo es posible con la eliminación de un otro, digo, ¿qué estamos interpretando por eso? Porque el mecanismo de desaparición, para el que no sabe, es un mecanismo que se perpetúa en las víctimas. O sea, durante mucho tiempo muchas familias se quedaron esperando, después no tenían datos, fueron buscando hasta que un día tuvieron que darlos por muertos porque supieron que eso fue un mecanismo que el Estado, en todas sus formas, llevó adelante para desaparecer personas, pero también para implementar un modelo económico que es el que todavía nos toca salir, de dependencia, de achicamiento del Estado, de privatizaciones de nuestras Sí, de ir perdiendo empresas. cada vez más soberanía, ¿no? Exacto, ir perdiendo soberanía y derechos. Porque junto con la pérdida del trabajo se van se van los derechos a trabajar, a tener una vida digna, a acceder a una vivienda. Entonces, esa era la intención también, y eso también era lo que se intentaba desaparecer. Si bien el día es de la desaparición forzada de personas, todo lo que desaparece con esas personas y todo el temor que da y el disciplinamiento que le da a una sociedad salir a pelear por sus derechos porque utilizan los fantasmas de indicar a un enemigo y bueno, y habría que preguntarse quién es hoy ese enemigo. ¿Es la clase trabajadora, es las personas? ¿El enemigo es aquel que es parte de un país que recibe un plan a cambio de un trabajo que no es reconocido, la precarización laboral? Bueno, hay muchas preguntas que en estas fechas bueno, y siempre también debemos hacernos. Pero también tiene que ver, Sí, Ana, con que me parece que, en algún punto, y si me permitís la crítica, desde este lado también, ¿no? De nosotros los medios de comunicación, le estamos errando un poco con la batalla cultural. La batalla cultural es unirnos contra una derecha cada vez más recalcitrante y una derecha que exacto. avanza, sobre todo con las generaciones nuevas que no conocen mucho de
de nuestro pasado, mucho, poco o nada de nuestro pasado, porque por ahí en esas familias no se discute política como se puede discutir en la tuya o como se puede discutir en la mía. Entonces Claro, me parece que ahí es donde tenemos que unir fuerzas, pese a las diferencias que tengamos, exacto, eso totalmente. porque las tenemos. A ver, Sergio Tomás Ujú, Massa no es santo de mi devoción, ni nada que se le ujú. parezca, pero entiendo que hoy por hoy es el representante que mejor puede acompañar a las clases populares y a los sectores con derechos vulnerados. Pues a mí no me gusta decir sectores vulnerables, ¿viste? Exacto, Nadie sí, tiene sí, sí, sectores vulnerables, son derechos vulnerados, que es otra cosa distinta. exacto, O sea, porque son sí, derechos sí, que son sí, constitucionales. Entonces me parece que exacto, ahí es donde nos tenemos que unir y construir consensos entre nosotros y nosotras para que esto no se vuelva a sí. repetir y seguir reivindicando y seguir luchando por memoria, verdad y justicia. Sí, totalmente, pero bueno, mira, justamente ayer nos reunimos con los compañeros de hijos para, para poder charlar sobre este desafío que nos toca ahora, ¿no? Y hablábamos de cómo tender puentes también Claro. en las generaciones que no saben de esto y muchas personas que pueden también no saberlo. Y decíamos que a nosotros, mira, por ejemplo, hay muchos temas de salud mental que están padeciendo los jóvenes y yo creo que hay una agenda en salud mental que nos está poniendo en Sí, valor los y jóvenes, que, yo lo vengo sí. tratando esto desde el principio de año, los jóvenes y los no tan jóvenes también, porque No, no, por quienes supuesto, la pandemia estamos es, y además exacto, quienes estamos sobreinformados y todo el tiempo leyendo y todo el tiempo exacto, viendo, totalmente, también estamos atravesando momentos y la guita que no alcanza y exacto. la inflación, es como o sea, yo creo que ya, viste, al principio se habló de la pospandemia y los problemas de salud mental que podían tener los jóvenes. Yo creo que hoy un problema de salud mental también lo puede tener un papá No, digo por un papá, supuesto, lo que digo como un seguro. adulto de 50 años que el 20 no está Sí, llegando a fin de mes siendo un asalariado. sí, sí, totalmente. Pero bueno, por eso te digo, a nosotros de alguna manera el horror que habíamos vivido, o sea, los años que habíamos pasado de nuestra infancia, ya como cortada de alguna manera, ¿no? Esperando a nuestros padres que vuelvan o viendo a nuestras familias sufrir por lo que había pasado y en las escuelas que este tema no se tratara. Lo único que nos salvó en ese momento fue juntarnos y pensar cómo íbamos a ir transformando esto y cómo íbamos a ir disputando sentidos. Eso que nosotros escuchábamos, que sabíamos que no era verdad, y que teníamos un pueblo totalmente destruido por la dictadura, nosotros hicimos nuestro pequeño aporte para decir, bueno, desde qué lugar lo hacemos y lo hicimos con una voz colectiva, que es la voz colectiva que se expresa en el libro, porque el testimonio, y por ahí es muy, es un cliché decirlo, pero esta cuestión que siempre decimos de lo personal es político, ¿no? Todo. Eso es que de alguna manera las vivencias de las personas compartidas y entendidas desde un contexto político hace que eso se pueda vivir de otra manera y tomar decisiones sobre eso. Que tome estado público, que salga de ese lugar privado, doloroso, individual al que nos quieren someter, como que somos responsables siempre de lo que nos pasa y culpables, y los que no llegan son porque son unos fracasados. La única forma de lograrlo es entendiendo que la fuerza colectiva es mucho menos posible de destruir que la salida individual. Me Por parece que esa es supuesto. la disputa que hoy tenemos que dar y Toda lucha que es para colectiva, nosotros, la patria es sí, el otro, es así de sencillo, mi querida compañera Ana. Entonces, mañana, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, van a estar haciendo sí, la presentación del libro Hijos, sí, Ahora y Siempre, ah, Hijos, que sí, es un libro de Hijos La Plata. Le mando, aprovecho la oportunidad para mandarle un beso grande a Ramiro Pose, a Lucía ah,
García, a Emiliano Guido, a Pablo Roessler, a Silvina Arias. Quienes somos de la generación de periodismo tenemos muchos amigos y amigas que han sido víctimas de la última dictadura militar. Mañana a las 5 de la tarde, entonces esto va a estar 5:30. 5:30. 5:30 presentamos el libro, pero a las 5 ya va a haber actividades, creo. Así que bueno, las esperamos, creo que hay que juntarse para reflexionar. El libro es hermoso, tiene una variedad de Al Gitano historias. también me olvidaba de Al Gitano. Gitano, bueno, hoy es el Día del Abogado, vos cuando hablás de Olavarría. Sí, yo el soy papá del de Gitano, Olavarría también. Claro. Así Bueno, que, fíjate que el papá del Gitano, que era abogado, sí, defensor de los obreros de de Loma Loma Negra, Negra, exactamente, que fue desaparecido con la complicidad civil. sí. Entonces, pero por eso a mí me gusta decir dictadura cívico-eclesiástica empresarial militar. Y muchas veces se me reta por decir todo ese nombre largo, pero digo, esto no fue una dictadura militar, esto fue una dictadura cívico-eclesiástica militar empresarial, porque los milicos solos no podrían haber hecho el desastre que hicieron. Acá hubo una complicidad de un montón de otros sectores. Una complicidad civil con mucho poder económico, porque también hubo un montón de personas que vivieron ese terror y la verdad que los que tienen memoria en eso saben que es muy importante defender nuestra democracia y hacerla cualitativamente mucho mejor, porque esta no es la democracia que soñamos claramente, pero esa democracia que soñamos tiene un montón de hitos de lucha que tenemos que recuperar y ser creativos y creativas, ¿no?, para transformarlo. Por supuesto que sí. Ana, te quiero agradecer enormemente que hayas tenido la gentileza de hablar un ratito con nosotros y vamos a estar mañana a las 5:30 en el anexo de la Cámara de Diputados para la presentación del libro Ahora Siempre, este libro de compilados de historias de nuestros compañeros y compañeras, hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura cívico-eclesiástica, empresarial y militar de nuestro país. Ana González Villar, te mando un abrazo grande. Un abrazo enorme. Chao. Que andes muy bien.